Bueno, aquí tengo esta belleza ya funcionando, vean, una maravilla. Este no es el sistema de switch que va a llevar, simplemente es como para probar la bobina. Aquí están las dos bobinas calculadas por el software de Ale. Me están consumiendo 430 mA a 15 voltios. Realmente fueron calculadas a 12. El consumo me baja a 330, 320. Eso que suena es aquí los espaciadores estos que no son para esto, sino que los puse como provisorio. Y otra cosa, que cuando le agregamos el disco aquí atrás y el otro disco aquí atrás, baja aún más el consumo. Y fíjense la velocidad que tenemos, me parece buena. Y eso que solamente son dos bobinas. Bobinas calculadas por el software de Ale. Buena gente, ¿qué tal? Bueno, le comento, estoy haciendo este soft para hacer el cálculo de la bobina para los sistemas Bedini y sistemas similares. Por ejemplo, este soft es para hacer el cálculo de la bobina generadora. También voy a hacer el soft para el cálculo de la bobina impulsora, para que sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, este soft calcula según el flujo magnético que nosotros tenemos en el núcleo, poder elegir el alambre que necesitamos, la cantidad de espiras y qué carretel sería el óptimo para sacar la mayor cantidad de potencia. Bien, les muestro cómo funciona. Aquí esto que está con azul serían los datos del motor Bedini, el diámetro del imán. Esta es la frecuencia del generador. Esto depende según las revoluciones que gire el motor y la cantidad de imanes que tiene. El voltaje que tiene la bobina, ¿no? que está generando, esto se debe hacer una prueba con una cantidad suficiente, 500, 600 espiras, respetando el diámetro del carretel, y eso va a tirar un dato que produce la bobina, 9 volts, 6 volts, esto depende del sistema, ¿no? Y una prueba de amperaje del núcleo. Esto es para cálculo de flujo, para saber el tope que va a tener la bobina que se pueda calcular. Esto más adelante puedo hacer un video cómo se obtienen estos valores de un sistema Bedini. Bueno, yo les muestro en un cálculo rápido cómo funciona este sistema. Comento, dejo un enlace a PayPal para aquellos que quieran hacer un donativo para el proyecto Más para solventar algunos gastos, ¿no? Estaría muy bueno. También comento aquellas personas que se quieren suscribir al PayPal todos los meses y que necesiten una ayuda para desarrollar el sistema que están haciendo, también estaré brindando ese servicio. Estaremos eligiendo una plataforma para hacer un contacto más directo y más seguido para cualquier tipo de consulta, por ejemplo cálculo como este, algún circuito que necesiten, alguna programación en Arduino o en PIC o cualquier simple circuito o complicado, lo que sea. Estaré brindando ese servicio a aquellas personas que estén suscritas a PayPal. Bueno, de ya gracias y continuamos y le explico más o menos en qué consta este cálculo. Bueno, en este ejemplo, este es un ejemplo, digamos, real. Yo le vamos a poner los datos. El carretel tiene 22 milímetros por 10 milímetros de largo, unas 500 espiras, alambre 0.22, el barniz que tiene aislante y sin aislante por capa. Acá se puede poner un aislante, por ejemplo cinta de papel, sería 0.12, y sin cinta serían 0, digamos, un montón de 0, así, 0.1. Esta es la frecuencia que larga el generador que yo hice con la cantidad de imanes que le puse, digamos. El voltaje que desarrolla en la bobina que yo hice la prueba es de, por ejemplo, 6 volts con creo que 1000 vueltas. 1, 2, 3. Sí, es 0,06 volts. Entonces con 500 espiras va a desarrollar 3 volts.
Bien, bueno, este es la corriente real, que yo ya hice el cálculo. Estos son parámetros todos reales. Este es el imán que yo coloqué, de 12 milímetros. Bueno, con todos estos datos, aquí está en 90, está en 100%, perfecto, hacemos el cálculo. El sistema aquí calculó los ohms reales de la bobina, que serían cerca de 18 ohms. Esta es la reactancia que tendría la bobina con esta frecuencia, sería también cerca de los 15 ohms, y la impedancia sería la suma. O sea que esta bobina, con este voltaje, o sea con esta frecuencia, tendría una resistencia de 32 ohms totales, y si lo dividimos por la tensión que desarrolla, tendría que largar esta corriente, que es de 90 mA. Yo lo probé, me largó 80 mA, o sea un error de 10 mA, pero bueno, eso depende de la distancia que está colocada la bobina del imán. Este soft es muy exacto, tiene un acercamiento de 1,5 milímetros, por lo cual si lo ponemos a 2 milímetros ya esta corriente baja. Si colocamos la bobina del imán 3 milímetros, esto también baja. Entonces hay que tener ese dato, voy a tener que agregarlo por aquí, ya lo voy a modificar, voy a agregar ese dato. Bueno, la potencia que desarrolla este sistema es de 200 milivatios. Lo real está en los datos, parámetros real está en real, me dio 220 milivatios, o sea que está dentro del margen de cálculo. Bien, entonces esta bobina es una bobina real, larga esta potencia con ese eje, digamos el eje del DINI con esa cantidad de imanes. Bien, yo para llegar a este cálculo de esta bobina, yo ya le di las 500 espiras, pero si nosotros no sabemos cuál es la potencia máxima que puede desarrollar esta bobina, por ejemplo que hacemos una prueba con solamente 200 o 250 espiras, por ejemplo, el soft calcula y larga este dato, que sería la potencia. Como esta potencia es menor al flujo magnético, digamos el amperaje que está acá, que es de 150, que esta prueba se hizo, que este núcleo tiene 150 mA como máximo, y esta es la potencia que nosotros calculamos. Esto quiere decir que todavía esa parte también me falta programarla, que hace el cálculo de este amperaje en flujo para saber la potencia máxima que puede desarrollar esa bobina con este carretel. Entonces en este caso está alargando una potencia menor, por lo cual quiere decir que esta bobina puede desarrollar más potencia. Entonces vamos por aquí y agregamos 300 espiras. Está en 180, puede más espiras, vamos a poner 100 espiras más. Estamos en 200. Entonces la potencia máxima que puede desarrollar la bobina es 200 y pico, o sea que estamos cerca de la potencia máxima que puede desarrollar esa bobina. Bueno, podemos agregar 500 espiras, 100 espiras más, 500 espiras, y estamos en los 200 milivatios. Esta potencia es la potencia máxima que puede desarrollar el sistema. Podríamos colocar más espiras y ustedes pueden ver que la potencia no va a subir más. Estamos desperdiciando cobre. Esta es la cantidad de metros de cobre que necesitamos para bobinar, y estos los gramos. Si queremos ir a comprar, tenemos que fijarnos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a exagerar, 500 de espiras, vamos a pasar a 900 espiras, unas 400 espiras más. Ustedes pueden ver que ya la potencia empieza a disminuir. No estamos sacando más potencia de esta bobina. Vamos a exagerar un poco más, 1500 espiras. Estamos aumentando resistencia y estamos aumentando la inductancia. Por lo cual este carretel con esta bobina tiene un tope. Ustedes pueden ver que a 500 espiras era casi la mayor potencia, y a más espiras está bajando. Quiere decir que estamos desperdiciando cobre, estamos desperdiciando espacio, estamos desperdiciando bobina, y entonces esta bobina no está produciendo más potencia. Entonces la potencia óptima de esta bobina es alrededor de las 500 espiras, donde tiene esta máxima potencia. Entonces este cálculo sirve para eso, sirve para hacer un cálculo virtual en función de una bobina real. Entonces con este soft se puede ajustar
la corriente y la tensión, o sea, sería la potencia que puede desarrollar esa bobina con ese sistema, con ese rotor, con esa cantidad de imanes. Entonces este cálculo es bastante preciso, está alrededor del 95%. Vamos a darle un margen de 5% de error para darle un poquito de margen, y esto va a solucionar varios problemas de cálculo de bobinas. Bueno, si necesitan algún cálculo de esta bobina, se ponen en contacto con el correo que dejo abajo en la descripción, y con un donativo, ¿no?, para ayudar un poco al canal y al proyecto más sería bueno. Cuando esté terminado todo el software completo, la generadora y la impulsora, estaré más completo para brindar el servicio. Bueno, voy comunicando cómo va el avance, y desde ya, si llegaron hasta aquí, gracias. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube, pueden activar la campanita para que cuando haga los otros videos les llegue el comentario que ya he subido el video. Y bueno, desde ya muchas gracias.